Perfecto. Bueno, entonces, si les parece, vamos en orden. Vamos con el Bueno, caso uno. ok. ¿Quién puede leer el caso uno? A ver, caso 1. ¿Me llama así? Sí, No sé si se Dale. me escucha bien porque estoy con la compu. sí, no, perfecto. Dale. Caso 1. Parmenio detesta profundamente a Isidoro, que ha amasado una cuantiosa fortuna cometiendo estafas y usuras, en una de las cuales aquel ha sido víctima, y ha decidido matarlo, colocando una bomba bajo su lujosa limusina. Para ello, consulta con un amigo llamado Petronilo, aficionado a construir todo tipo de explosivos. Parmenio le encarga a Petronilo la construcción de una bomba que debía ser activada con un control remoto y dotada de un dispositivo GPS. El, el plan consiste en aprovechar un viaje que Isidoro realizará, seguir su recorrido con el GPS y activar la bomba cuando se encuentre en una zona despoblada, para que la onda expansiva de la explosión no genere más víctimas, aunque sabe que Inocencio, el chofer de la limusina, también morirá, lo que le parece injusto pero le resta trascendencia. Solo faltaba la oportunidad para colocar la bomba bajo la limusina. La noche previa a la que Isidoro emprenderá el viaje, Parmenio se dirige a la mansión donde vive y golpea al guardia de seguridad fuertemente en la cabeza con un palo de póker. Luego lo ata de pies y manos, lo amordaza y lo encierra en un pequeño cuarto de herramientas. Una vez despejado el terreno, instala la bomba bajo el vehículo. Al día siguiente observa su computadora el trayecto de Isidoro, que se aleja velozmente del radio urbano. Sin embargo, en ese momento siente que matar a Isidoro no le haría pagar por todo el daño que éste le hizo, además de que el chofer no tenía la culpa de nada, y decide suspender su misión, pensando que más bien futuros planes como incendiar su mansión o algo por el estilo. Por otra parte, Pánfilo, el guardia de seguridad, es encontrado el día siguiente por el jardinero de la mansión, muy adolorido y con un chichón en la cabeza luego de haber pasado toda la madrugada encerrado. El fiscal a cargo de la causa acusa a Parmenio y Petronilo como coautores penalmente responsables del delito de homicidio agravado por uso de un medio insidioso en grado de tentativa. Y ahí artículo 80, inciso 2, en relación con los artículos 42 y 44 del Código. Perfecto. Bueno, ¿quién me puede? No quiero que me hable Fátima ni los que trabajaron con ella, porque yo le contesté este caso esta mañana. Así que si alguien me puede dar alguna respuesta de cómo vienen trabajando con el caso, que no hayan trabajado, o sea, sean sinceros. Si alguien trabajó por separado y no estaban conversando de esto, sirve, y si no, lo charlamos entre todos. Profe, Sí, yo lo hice. ¿Quiere que le sí, comente? dale. Bueno, empecé analizando la tentativa. Sí. Me quedó la duda si primero tendría que ver si hay una acción típica antijurídica o Pero solo, primero, ok, pero primero de quién, Ruth. Porque tenemos que definir, tenemos varios personajes en el caso uno. claro, de Parmenio ¿Pueden? primero. Parmenio primero, perfecto. Recuerden que siempre tenemos que trabajar de a uno, cada uno por separado y definir todo, su estructura en la teoría del delito, las posibles imputaciones, los posibles encuadres, los permisos jurídicos, la pena. Bueno, vamos con Parmenio entonces. ¿Qué le vamos a achacar primeramente? La tentativa de homicidio agravado por el uso de medios insidiosos. Ok, a ver. Eh, entonces, lo que yo hice fue analizar si hubo tentativa, el tipo objetivo y el tipo subjetivo de la tentativa. Ok, perfecto. Bueno, el tipo objetivo se compone por comienzo de ejecución y por la falta de producción del resultado. Sí, Y en el caso del comienzo de ejecución, según Zaffaroni, dice que el acto ejecutivo es aquel inmediatamente previo al acto de realización del verbo típico, cuando no puede haber ningún acto intermedio entre el acto de tentativa y el acto que ya implica la consumación, sí, implica la realización misma del verbo típico. Y en este caso, el acto ejecutivo se da cuando Parmenio instala la bomba bajo el vehículo. ok. Eh,
Luego, la falta de producción del resultado típico, que no hace falta analizar el nexo de causalidad, ya que falta el resultado muerte que pretendía Parmenio. Y aquí en este caso el resultado muerte de Isidoro y del taxista no se produce porque Parmenio decide suspender su misión. Ok. Si decide suspender el proceso, ¿qué pasa? ¿Queda en grado de tentativa? Y ahí tendría que analizar si hay un desistimiento. Ok. Pero sigo primero por el tipo subjetivo de la tentativa. Dale. Entonces, en el tipo subjetivo tengo que analizar el dolo. Y Parmenio tiene dolo directo respecto de Isidoro, ya que dirige su conducta a la afectación del bien jurídico vida de Isidoro. La meta de Parmenio es el resultado muerte y ello constituye su meta. Respecto del chofer de Inocencio, tiene dolo indirecto. El resultado típico, la muerte del chofer, es una consecuencia necesaria de la conducta que realiza Parmenio, aunque tal resultado no es la meta hacia la que se dirige su acción, porque su meta es matar a Isidoro. Pero por la forma en que planificó la realización de su acción, se producirán necesariamente efectos colaterales como la muerte del chofer. Bueno, otro elemento subjetivo es el error de tipo al revés. Parmenio se representa todos los elementos objetivos de homicidio agravado de medio insidioso, pero en la fase objetiva falta un elemento que no se da y que es la concreción de ese riesgo en el resultado. Entonces, esto quiere decir que la tentativa se configura y es acabada e idónea. Perfecto. Recuerden siempre que la tentativa es un caso de error de tipo al revés. O sea, esa es la regla, diríamos. Pero sí, adelante, está perfecto. Bueno, entonces, por esto, como dije recién, se configura la tentativa acabada e idónea. Acabada porque completó todos los pasos según su plan concreto, e idónea porque, según ese plan, podría haberse realizado el resultado lesivo. Sí. Ahora voy a analizar el desistimiento. Como en el caso, se configura una tentativa acabada porque Parmenio realizó todos los pasos según el plan concreto. Para desistir debe realizar una conducta que impida el resultado, interponiendo un curso de salvamento eficiente. Debería Parmenio, ¿sí? Decime de los casos, perdón, de los pasos. Vos me estabas diciendo que cumplió con todos los pasos. ¿Y no era uno de los pasos activar la bomba? Es que, no, pero el último paso sería el de la consumación. Cumplió todo, ¿Sí? Bueno, entonces no cumplió con todos los pasos. ¿Me entendés? Eso Claro. yo estoy pensando en voz alta, porque el caso lo estoy volviendo a repasar ahora. O sea, y me parecía que no. Fíjate ese tema. Bueno, entonces si no cumplió con todos los pasos Porque según su está bien, plan. ahí está, porque fíjate, la consumación siempre va a faltar en la tentativa. Ahora, vos lo que nosotros tenemos que analizar es si se dan, para que sea acabado o inacabado, si se dan todos los pasos que deberían haber existido en el plan, según el autor, porque hay veces que el autor completa todo su paso y después lo que falta es simplemente que se detone una bomba, por ejemplo, en razón del tiempo, o en razón de algún tipo de acción por parte de la propia víctima, que se espera, por ejemplo, que consuma el plato envenenado, etc. Entonces, depende de eso si vamos a definir qué es una tentativa acabada o inacabada. Pero a mí me parece que es inacabada. Entonces, Claro, porque le falta el paso de apretar el botón del control para accionar la bomba. Eso le falta. Exacto. Entonces sería, ¿qué pasa? es inacabada, entonces ¿qué tiene que hacer para desistir? Tiene que solamente dejar de hacer la acción, o sea, solamente no tiene que presionar el botón. Exacto. ¿Y ahí? Pero el desistimiento también tiene varias características, como que tiene que ser voluntario.
Sí, no sigue adelante, aunque puede seguir y consumar el homicidio presionando el botón de la bomba. sí, Y no está condicionado por factores externos. El perfecto. desistimiento también tiene que ser definitivo. Sí, Y el desistimiento, en este caso, es definitivo porque Parmenio piensa que Isidoro no pagaría todo el daño que hizo muriendo, y el chofer no tiene la culpa de nada. Aunque dice que no es válido el desistimiento si la consumación pierde sentido para el autor, y ahí es donde encontré el problema, porque a mi entender, sí. perdió el sentido para él, porque dice que él perdió las ganas de matar a Isidoro, pierde el interés y también el interés en matar al chofer, porque dice, bueno, de esa forma no, muriendo no pagaría el daño que hizo, y entonces piensa en otros planes, piensa en incendiar la casa de esta persona, pero ya no en matar. Entonces, como ya pierde sentido para el autor, no es válido el desistimiento, me parece, pero eso también depende si para ustedes tiene que cumplirse todos estos pasos, pero este paso de que no pierda sentido para el autor la consumación, Ujú. ahí está faltando eso. No, lo que pasa, hago una aclaración, la de la pérdida de sentido en esa línea argumental significa que el plan de alguna manera para llegar a la consumación pierda sentido. Es decir, que el autor no encuentre sentido en la realización de sus actos para alcanzar la consumación. Ahora, si hay un arrepentimiento, o sea, hay un dejar de hacer, ya voy a darle la palabra también a los compañeros que quieren opinar. Pero si hay una voluntad de dejar de hacer, es suficiente para que opere el desistimiento. No es necesario, esa argumentación es un poco rebuscada y no sigue la línea de la mayoría de la doctrina en cuanto al desistimiento. Yo te digo, no te metas en ese ámbito porque es un poco engorroso y vas a encontrar bastantes problemas a la hora de interpretar a qué se denomina la pérdida de sentido o no, diríamos. Ajá, entonces solamente alcanza con dejar de hacer, en este caso. Un dejar de hacer y una voluntad de dejar de hacer y dejar de lado definitivamente el plan. Dejar de lado definitivamente el plan implica que tiene la posibilidad de seguir, que tiene todas las condiciones como para seguir y consumarlo y que a pesar de esto decide no continuar con su plan. De eso se trata el desistimiento. Voy en orden. Fátima, Jorge levantó antes, creo igual, ¿eh? ¿cómo? Creo que es Jorge. Jorge. Sí. Bueno, No, justamente era sobre el desistimiento. Si el desistimiento, sí, vos decís que era abandonar el plan sí. en específico que estamos analizando, porque el plan de él de matarlo, digamos, él pensó en hacer otro plan, pero el fin era matarlo. Es que estamos hablando de un plan determinado, o sea, la intención de matar en sentido genérico, yo quiero matar a alguien, pero no sé cómo, ni cuándo, ni dónde, no hay nada determinado de lo que yo pueda desistir o no, es simplemente desistir. Si yo tengo pensado en matar a alguien, no tengo nada definido, ni fecha, ni nada, y eventualmente decido no hacerlo, no es un desistimiento ni nada por el estilo. Para que opere, para que exista desistimiento tiene que haber un plan concreto, un contexto completo, una víctima en concreto y además un principio de ejecución. Entonces acá estamos ante un desistimiento. Acá estamos, yo creo que estamos ante un desistimiento. Ok, gracias. Ok, estamos en una tentativa inacabada y nos encontramos ante un desistimiento. Ruth, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Sí, ¿podemos seguir? Sí. Yo les Entonces, cuento, chicos, no es que tenga una preferencia. Ruth comenzó hablando, entonces vamos a tratar de continuar con su análisis hasta el final. El que quiera hacer alguna opinión o intercambio que no esté de acuerdo, lo va a hacer también. Y así vamos a ir tratando de trabajar
en los diferentes casos con diferentes compañeros. Ahora arrancamos con Ruth porque ella fue una de las que propuso hacer el análisis. Yo prefería que sea una persona diferente a las que hayan trabajado con Fátima, porque en este caso en particular yo ya le di mi opinión del caso esta mañana, así que adelante Ruth, por favor. Bueno, entonces, si opera el desistimiento, se configura el desistimiento, entonces no es punible la acción del autor, de Parmenio. Okay. ¿Qué consecuencia jurídica le damos al desistimiento? La consecuencia jurídica es, según Zaffaroni, la atipicidad. Ok, bueno, está perfecto. Entonces, vamos a tomar la posición de Zaffaroni en este caso. Sí, así Listo, es. perfecto. Dejémoslo ahí en un rincón. Ahora, recuerden siempre que tenemos que analizar la autoría y la participación. ¿Qué calidad Claro. le damos a Parmenio? Bueno, Parmenio es el autor, según la teoría del dominio del hecho. Sí. Parmenio, porque tiene el dominio del hecho, es quien tiene en sus manos el curso causal del hecho típico. Tiene en sus manos el control remoto de la bomba. Y tiene la capacidad de llevar adelante la acción de matar a Isidoro o no hacerlo. Parmenio, mejor dicho, tiene el dominio del hecho. Tiene dolo de homicidio con medio insidioso. Porque eso también es importante, que tenga el dolo de ese tipo penal. Tiene el sí y el cómo llevar a cabo el ilícito. Sí. Puede seguir el recorrido con el GPS de Isidoro y presionar el botón de la bomba como y cuando quiera. Sí. Entonces, él es el autor. Ok, pero recordá, Ruth, que autor puede ser una sola persona o hay coautoría en este caso. Es él nomás. Porque Petronilo para mí es un cómplice primario. Ok, vamos al análisis. ¿Ya no hay más nada que decir de Parmenio? No. Ok, vamos a Petronilo. Bueno, y el análisis de Petronilo en cuanto a la autoría y participación para mí es... ¿Qué lleva adelante Petronilo? Perdóname. Petronilo es el que confecciona la bomba. Sí. Esa es su acción. Sí, pero también, a ver. Petronilo se encarga de la... ¿no hace otra cosa Petronilo? No, solamente le hace la bomba, le confecciona la bomba y después se la da, entonces Parmenio lleva esa bomba y la coloca en el coche. Lo otro que hace en la parte de la variante. En la variante hay otra cosa. Sí, pero no estamos viendo la variante todavía. Claro, no. Yo creí que él tenía que seguir el recorrido con el GPS o algo por el estilo Petronilo. No, solamente confeccionó. Entonces, por eso yo, bueno, debería haber mirado lo otro anterior, pero en el tema de autoría y participación lo puse como cómplice primario, porque realiza un aporte fundamental que sin él no se podría haber realizado según el plan concreto del autor este hecho. Y realiza un aporte en la etapa de acto preparatorio. Sí. Entonces, por eso es un cómplice primario para mí. Entonces, Parmenio debería responder por tentativa de homicidio, pero siguiendo con la teoría de Zaffaroni, según el principio de accesoriedad, si queda atípica la acción del autor, por el principio de accesoriedad, también queda atípica la acción del constructor de la bomba. Y eso fue mi análisis. Me parece bien. Me parece bien, Joyan. Decime, Fátima, por favor, si yo te dije algo diferente hoy con respecto a ese caso, pues puede ser que pues estoy releyendo el caso y no veo que estoy de acuerdo con Ruth. Sí. Hoy el caso que me contestaste es el caso 5, este es el caso 1.
Ok. Desde hoy te escuché, pero no sabía si corregirte todavía. Por eso Sí, también pero por de la favor, mano sí, para sí, sí. preguntar, porque Sí, justamente tenía la duda esa. Me habían pasado un archivo, digamos, que tenía justamente una resolución, no sé quién era que resolvió, sobre este caso, y decía que no había desistimiento voluntario porque sí. el autor, digamos, Parmenio sería, él no desiste del delito en sí, dicen. Dicen que Mm. decía que él próximamente quería volver a matarlo, pero ahora no. Y en mi cabeza, si hay desistimiento voluntario es porque vos desistís del plan concreto, es lo El que se plan decía concreto, repetir. exactamente. Entonces se me hizo un boleo, yo estaba caminando por las paredes, pero Ah, ok. no Bueno, sabía si era eso mismo. aclaremos. Yo creo que, bueno, había un caso que me había pasado, Fátima, por WhatsApp, así como hicieron varios compañeros, y yo les contesté esta mañana y me acordaba que era, y lo relacioné con el caso 1 este, pero bueno, era el caso 5 de los que había pasado Mica, otro grupo de casos. Sí, mismo así yo Eh, pasé por el grupo más o menos tu resolución, así ok, ninguno se perdía, digamos, por más que no ok, hayan trabajado ok. conmigo. Pero Perfecto, Fátima, perfecto. Fátima, lo que yo quería agregar es que según mi lectura del caso, acá dice que no quiere matarlo porque considera que no va a pagar sus delitos, los daños, matándolo. Entonces dice que, bueno, está pensando en después incendiarle la casa, o sea, el delito Realmente, de incendiarle la casa, no de matarlo ya, y que no quiere tampoco que muera el taxista, o sea, el chofer, él sí, no yo quiere estoy de acuerdo matarlo. con eso, ¿eh? Sí, Lo que te a ver, decía es lo que yo quiero que aclararles le es dio un la deseo resolución. genérico. Sí. No, sí, sí, seguimos. No, perdón, lo que yo les decía, que creo que ya lo hablé con Ruth también, el deseo genérico que puede tener de matar a otra persona, creo que hablábamos con Jorge, no configura en sí mismo que él continúe con el plan de matarlo, porque a ver, el plan de matarlo mediante ponerle una bomba, de eso estamos hablando. Eso es lo que estamos Sí, analizando. sí, sí, El sí, yo plan de estoy de acuerdo. matarlo mediante una bomba. Ahora, el plan genérico de matarlo no es algo que se pueda desistir o hablar de un comienzo de ejecución, porque si no todo podría configurar un comienzo de ejecución y nada al mismo tiempo. O sea, tenemos que ser concretos a la hora de analizar el inicio, el iter criminis, el principio, el comienzo de ejecución y el desistimiento. Sí, Yasmín, Buenas tardes. ¿cómo te Tengo va? una pregunta. En la Sí, coautoría, ¿el desistimiento de uno de los autores repercute en otros? depende de la posición que tomemos. Depende de la posición que tomemos. O sea, ¿qué carácter vos le das al desistimiento? De todas maneras, Claro, es una causal, el desistimiento opera para cada uno. Supongamos que el desistimiento es una causal personal y de eso y opera para cada sujeto en particular. Siguiendo a la teoría de Zaffaroni, resulta un poco complicado, porque si le damos que es una causal de atipicidad, lo será para sí mismo, para su persona, y operará para los partícipes en el caso en que el otro coautor también haya desistido, pues si el otro coautor siguió con el plan y completó el plan o lo que fuese que faltaba, supongamos que estamos hablando de una tentativa acabada, no va a tener, no, el desistimiento de uno no va a poder operar para la tipicidad de los demás partícipes, para la atipicidad de los partícipes, porque vas a tener otro coautor. Recuerden que cada coautor tiene la misma calidad y esta calidad que tienen cada uno de los coautores le da justamente el codominio del hecho, el sí y el cómo, y por lo tanto se va a dar el requisito que es necesario de la accesoriedad en la participación. No sé si me explico. Maxi, o sea que claro, vos, sí, es lo que yo pensaba, porque con los partícipes, con los cómplices y el instigador no había problema a la hora de analizar, pero cuando tienen el mismo nivel, digamos, las dos personas de Exacto. coautores, entonces no tiene el mismo impacto, digamos, porque no es No, que porque la en la medida en conducta que de uno uno es desista, accesible. el otro puede continuar y entonces se sigue dando el requisito necesario de la accesoriedad. Inclusive, Claro, aunque tomes la teoría de Zaffaroni de tenerlo como una causa de tipicidad. claro, claro, comprendo. Gracias. No, por favor. ¿Alguien más quería decir algo?
Sí, ya que estamos con el tema de desistimiento y todos los cómplices, ¿vos te acordás del caso ese de las 3 personas que habían planificado entrar a robar, donde uno queda afuera, 2 entran, se encuentran con la caja registradora que no tiene la suma que esperaban, entonces se retiran sin robar? ¿Te Sí, acordás de eso o no? sí, sí, sí. Bueno, en la huida hay 2 que huyen y el que estaba afuera confunde a uno de los ladrones como perseguidor del otro y lo mata. Sí. Nosotros llegamos hasta que era desistimiento del robo, digamos, cuando dejó, porque según Zaffaroni, si vos todavía tenés la posibilidad de hacerlo y no lo haces, no importa si es porque hay pocos, si porque hay muchos, sino que no lo haces, no lo robaste, así que es desistimiento. Ese Sí. desistimiento le trae aparejado entonces el error de tipo de esa persona y de todos por ser coautores. El error de tipo, ¿por qué error de tipo? Porque él hace un desistimiento. Sí. Y ahí me perdí, Jorge. Hasta el desistimiento entiendo. A ver, primero a mí me suena, en realidad cuando hay una frustración en el objeto del delito, hay una línea de autores que te dirían que en realidad no estamos hablando de un desistimiento, sino simplemente de una tentativa, porque quedó frustrado el delito. En realidad no es que ellos decidieron dejar de hacerlo, sino que las condiciones que ellos esperaban fueron diferentes. Entonces aparece la frustración de un delito por una circunstancia externa y en definitiva es una tentativa y nada más, y no operaría el desistimiento. Eso te diría una línea de autores. De todas formas, podés también fundamentarlo como lo venís haciendo. Ahora, el error de tipo sería con el tercero porque el tercero no está enterado de lo que está pasando adentro o no entiendo No, bien eso. no, yo más iba por el hecho de cuando lo mata al compañero, Sí, si el que se escapa, digamos, tiene ajá. una responsabilidad con respecto a lo que hizo el asesino. Que dentro del plan estaba en llevar las armas justamente para, en caso Por si de algo alguna pasaba, complicación, ¿eh? por si algo pasaba. Claro, por si algo pasaba, para neutralizar cualquier inconveniente. O sea, había un plan de hacer eso que él hizo, o sea, de dispararle a alguien si alguien le corría. Exacto, exacto. Y hay un problema ahí porque hay un error, pero yo creo que no es un error de tipo, sino que es un error en la identidad. No, entonces, tomando ahí que hay un error in persona, digamos, no elimina el dolo, el que se Ajá. escapa tiene que responder también por ese asesinato, por ser coautor de todo el hecho. El que se, el que Claro, se escapa y recibe el disparo. porque hay 2 que se escapan, solo que uno se logra escapar y el otro es matado por el que estaba de campana. El que logra Perdón, escapar, ¿tiene alguna responsabilidad con respecto a la muerte que ocurrió ahí? Yo sé que quieren leer de nuevo el caso, pero déjenme porque estoy siguiendo la línea de Jorge y después de última leemos y volvemos a charlar. El sujeto, Eh, hola, ¿cómo está? El sujeto A hola. y B son los que se Sí, escapan. Y C desde atrás como que lo sigue y mata a B. sí, 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 Entonces, sí. C sería el que pega el disparo y A sería el otro que corría. Yo los entiendo como coautores también, a C y A del asesinato de B. ¿Saben por qué puede haber coautoría? Porque en el plan había un dolo eventual o una eventualidad que ya estaba barajada, que era la posibilidad de utilizar las armas si se complicaba la situación. No es que alguien se sale del plan original y termina utilizando el arma o termina llevando o utilizando un arma fuera de lo que se había preestablecido. ¿Me entienden? Entonces, si uno ya baraja la posibilidad en el mismo plan de que eventualmente pueden llegar a utilizar un arma, todos podrían responder a título de coautores. Ahora, ¿quieren decir algo? ¿Quieren leer el caso? No tengo problema. Maxi, si querés lo puedo leer y después hacer después hacer, se cayó mi gato, perdón. Podemos hacer tipo con Tania, un poquito hicimos una charla por Meet y podemos Sí, comentar lo que nosotros hicimos, si te parece. sí, pero ¿saben qué? Me parece que nos estamos desviando de dos Dale. ejes. Terminemos el caso que estamos analizando y vamos a ese caso, no tengo ningún problema. Estábamos con la conducta del Petronilo. Él decíamos que hizo un aporte necesario sin el cual el hecho no hubiera podido cometerse.
Entonces, si hizo un aporte necesario en el tramo de los actos preparativos o preparatorios, y era un hecho sin el cual el hecho, era un aporte sin el cual el hecho no hubiera podido cometerse, ¿qué calidad le damos a Petronila? Partícipe necesario. Perfecto. Según qué artículo en nuestro Código Penal. Artículo 45. Perfecto, perfecto. Profe, Bien, sí, ahí tenía una duda, porque yo también considero que es un partícipe necesario, pero al final en el caso dice, el fiscal a cargo de la causa acusa a Parmenio y Petronilo como coautores penalmente responsables. sí. Primero tendrías que ahí, si vos ya lo tenés como un partícipe necesario, ahí tendrías que diagramar la argumentación de por qué vos no estás de acuerdo con la acusación fiscal. Por qué vos a uno sí considerás que puede ser un autor y al otro considerás que puede ser simplemente un partícipe. Bueno, Maxi, a nosotros en lo personal nos llevó 2 horas esa discusión ayer y no lo pudimos resolver. ¿Por qué? Primero, yo lo veía al principio como que él no sabía de lo que estaba haciendo. O sea, él decía que era un aficionado a las bombas y Sí. entonces él le vienen y le piden una bomba y él no pregunta por qué. O sea, puede ser una bomba para poner bajo la tierra para sacar agua, puede ser para tirar una construcción que está rota. Entonces yo ahí lo veía con un error sobre él, no lo veía como un coautor. Bueno, Primero, tengan en cuenta esa posibilidad. Si ustedes ven que se puede fundamentar desde el lado de que no existe dolo, podría ser la posibilidad de que ni siquiera sea un partícipe. Pero recuerden que tienen que barajar siempre la posibilidad también de que exista un dolo eventual. Es claro, decir, bueno, la pero persona después, dedicada, no es normal que te vengan a pedir una bomba de determinadas características y no te digan nada. O sea, alguna sospecha podés llegar a tener. De eso también tienen que claro, analizar. de ahí nos surgió el problema por el hecho por la variante. Cuando nosotros resolvemos el caso, tenemos que resolver de acuerdo, o sea, como un único caso con la variante o son 2 casos distintos. Porque en la variante él decía que sabía que, No, o sea, tienen que resolver primero el caso y después la variante. La variante es variante, es como un caso una parte, diferente, una está. circunstancia completamente diferente. Claro, pero la sentencia que marcan en la sentencia que marca el caso marca como un conjunto, o sea, no habla de 2 casos, sino que dice directamente que los dos son acusados No, como no, coautores. no, yo entiendo que la pregunta la hacen antes de la variante. Tienes Se razón, confundieron. me estoy Sí, sí. despertando. Sí, Maxi, tenés razón. Sí. Maxi, puede ser que para argumentar que no es coautor Petronilo, sino que es un partícipe primario, se da la diferencia porque el coautor tiene el dominio del hecho y SIPA en el momento de la ejecución. En cambio, Petronilo, que es cómplice primario, solamente hizo una contribución necesaria en el acto preparatorio. Por eso Exacto, está mal la él tiene imputación dominio del del hecho, fiscal. por eso también, exacto. Exacto. Bien, Esa bien. sería la argumentación. Yasmín y David, no sé quién de los dos levantó la mano primero. Buenas tardes, profe. ¿Qué Hola, tal? David. Bien. ¿Con qué parámetros se tiene en cuenta que el aporte fue necesario en el cómplice necesario? Son parámetros puramente argumentativos y lógicos. Tenés que ver en el caso en concreto, depende de cómo se diagramó el caso, de si en base a cómo se pensó, por ejemplo, si yo voy a matar a alguien con una bomba y alguien me entrega la bomba con la que la voy a matar, ¿qué te parece que es esa participación? Necesario. Es muy necesaria, profe. Muy Porque necesaria. una bomba no se consigue en todos lados, tampoco no se consigue en un supermercado ni en una tienda. Exacto. Exacto. Ahora, si yo tengo otra persona que me ayuda a trasladar eso en un vehículo que pasaba justo en ese momento, y ahí puedo discutir si es un aporte necesario o no. De todas maneras, va a ver quién me va a poder sostener en base a su argumentación de que ese aporte también fue necesario. ¿Se podría utilizar la supresión mental hipotética en esos casos para saber si fue necesario o no? ¿No te entendí cómo? Sí, se podría utilizar la supresión mental hipotética de la teoría de la equivalencia de las condiciones para saber. Sí, pero el problema es que
también te va a salir, si utilizas esa teoría, también te va a salir que el que traslada en un vehículo que estaba pasando por ahí también fue necesario, porque si suprimís esa conducta, el resultado no se hubiera dado. Profe, Sí. eh, Un segundo, Belén, sí. vamos a hablar el Yasmín y después Abril y después Belén. No, que quería decir que Petronilo no puede ser coautor del hecho. Primero porque justamente su aporte, si bien fue esencial, fue en un acto preparatorio. Y Sí, segundo, que si bien en un momento pudo haber tenido dominio de la bomba, al entregarle a Parmenio la bomba, él pierde total dominio. Esto valiéndome de lo que decía Roxine en la parte de aportes durante actos preparatorios, cuando hablábamos de coautoría con el profesor Daniel. sí, totalmente, totalmente. Ahora recuerden, esta es la diferencia para hablar de partícipes necesarios y autores. Están los partícipes secundarios, los que hacen aportes. Los partícipes secundarios pueden hacer aportes que no sean esenciales, tanto en el tramo de la ejecución como en el tramo de los actos preparatorios. Y de todas maneras van a seguir siendo simplemente partícipes secundarios. La diferencia está en que el aporte que hacen no es esencial y a partir de ahí ya tienen que hacer la primera separación, diríamos. Después van a venir, la segunda separación que tienen que hacer es, bueno, estamos delante de una persona que hace un aporte esencial. Ahora, ¿tiene o no el dominio del hecho? ¿En qué momento hace el aporte? Y si tiene el sí y el cómo en cuanto a la ejecución del hecho. Estamos hablando ya de un aporte dentro, para ser burdos, para ser bien claros y sencillos, estamos dentro del tramo de la ejecución o no, y estamos dentro de un aporte esencial o no. Y de ahí vamos a definir si nos encontramos delante de un autor o si nos encontramos delante de un partícipe necesario. Maxi, ¿Abril? Sí. No sé quién me habla. no, estaba otra compañera antes, sí. Bien. Sí, Abril, por favor, y ya te doy la palabra también, por favor. Por mí dice, profe. Sí, sí, sí. No, Vi que yo no escribiste había algo, levantado. No, pero quería aportar no, eso nada más. pero no Lo del- leí. Ok. A ver. Bueno, otra de las discusiones que nosotros teníamos ayer, profe, es, por ejemplo, que en un Sí, momento él, si bien hay, como, o sea, no es que desiste, o sea, desiste del momento, para mí en lo personal, él desiste de la acción sobre el chofer, no sobre el otro, porque dice que después lo va a matar. Bueno, ahora escuché la explicación que usted dio, pero cuando él desiste de esto, o sea, de apretar el botón, pero el otro lo engaña. ¿Cómo se resolvería penalmente eso? Porque no me acuerdo los nombres, pero el que en la hizo la bomba, variante. claro, el que hizo la bomba lo engaña, dice, Sí, poniéndole otra forma a la bomba. En sí, sí, ese sí. caso, ¿cómo Entiendo. responderían penalmente? Y Porque eso ahí fue cambia algo que... completamente. Ya te voy a decir, pero vamos a ver si algún compañero lo hizo. Primero, antes de pasar a lo que... Profe, Un eso. segundo, un segundo. Antes de pasar a lo que dice Fabiola, ahí vi que Belén y Tania levantaron la mano, pero no sé si es con respecto a este caso o ya la variante. Hola Maxi, ¿cómo estás? Hola Sí, Tania, mi ¿bien? pregunta es en realidad sobre este caso, no, sino como una pregunta teórica que me saltó. Sí, Cuando hacemos lo de determinar si es partícipe necesario o no, yo lo hago puramente lógico, pero sí leí en Zaffaroni que él recomienda hacer mediante la teoría de equivalencia de condiciones y escuché que sí. preferiblemente no, pero quiero saber si en el momento de fundamental yo puedo decir que puramente lógico esto que hizo es necesario para cometer el hecho. Profe, No, a Y ver, está bien. ustedes pueden utilizar la teoría, no es que esté mal lo que yo le contestaba ahora a David, no es que esté mal que él utilice. Ahora, esa Claro, teoría tiene pero yo la verdad limitaciones, no lo le uso va a dar solo para informar. una respuesta terminada, ¿me entendés? O sea, sí te va a dar un indicio, lógicamente, que tiene que como mínimo pasar por el filtro de la teoría de la equivalencia de las condiciones, como mínimo. Claro. Ahora, eso no te va a dar una seguridad de si eso fue un aporte necesario o un Sí. mero aporte. Yo leía eso también respecto, por ejemplo, al partícipe que le daba un cuchillo de cocina, decía el ejemplo, al autor. Sí, No es sí. tan partícipe necesario porque un cuchillo de cocina capaz lo podía conseguir de otra manera. No es que sin su aporte no se iba a cometer el hecho.
Exacto, pero de eso tenés que ver el contexto también. A ver, si yo estoy en el Claro, medio de la nada y no si tenés hay medio a otra nadie es el persona, único cuchillo, se entiende, pero por y ahí es si muy te da el difícil que yo contexto, consiga un cuchillo, claro, exacto. entiendo. ¿Mm? Súper, gracias. Maxi, ¿y Vamos. se puede usar la teoría de la escasez del aporte, que dice que un aporte será esencial cuando sea difícil de conseguir o difícilmente reemplazable? ¿Eso se puede usar? Exactamente. Ok. Exactamente. O con eso Profe, puedes complementar la teoría de la equivalencia. ¿Sí, Belén? no, es que justamente iba a decir eso. Yo tengo para diferenciar, digamos, el cómplice primario del secundario, que debe realizar primero un aporte esencial, sin el cual no se haya, el hecho no se habría cometido, pero que no Sí. solamente tiene que referir esto a la verificación de la relación causal, digamos, donde entraría ahí lo de la supresión hipotética. Sino Exacto. que además se debe tratar de un aporte capital o un aporte escaso, también se le dice, digamos, de difícil consecución. Por ejemplo, un arma de fuego, o depende también del caso en concreto. A mí esa es la solución, tanto la que marcaba Ruth como Belén, a mí esa es la solución que más me agrada, digamos, que es complementar lo que es la teoría que hoy trajo a colación David y complementarla con la teoría de la escasez del aporte. Y de esa manera nosotros llegamos a una conclusión que puede ser lógica, digamos. Y siempre, obviamente, agréguenle fundamentación y lógica en su fundamentación, pero ya tienen teoría de dónde sostener ese aporte, esa fundamentación o ese aporte lógico que estamos buscando. Pero recuerden, no es que no a la teoría de la equivalencia de las condiciones, es que no es suficiente. María Paula. Sí, cortito, profe. Entonces, Sí, la participación de Petronilo como la participación de Parmenio, la consecuencia jurídica es la tipicidad, la de Petronilo también queda típica, digamos. si vamos, si tomamos, supongamos que estamos siguiendo la línea de argumentación de la compañera de Ruth que venía hoy haciendo el trabajo. Si tomamos esa línea de argumentación que ella toma como la consecuencia del desistimiento, según la posición de Zaffaroni, que sería la atipicidad, entonces no podríamos sostener la participación de nadie, porque no tenemos por configurado el mínimo requerido, que es un injusto, que es la configuración de un injusto penal. Pues ya termina en la etapa de la tipicidad, no pasa el filtro de la tipicidad. Está. Y antes de pasar a la variante, más allá Sí. de que habla de el fiscal a cargo de la causa, acusa por homicidio. ¿Las lesiones al guardia de seguridad no hay que analizarlas? Sí, podrían. Sí, podrían tranquilamente. Bueno. En caso de que pida, nomás digo, ¿Quién fue el que cometió las lesiones? Parmenio. Profe, Lesiones y Pero- privación ilegítima de libertad también. Sí. Porque dice que lo encerró en un lugar donde ponía las herramientas, algo así. Sí. Ahí, miren, ahí tienen dos posibilidades. O pueden utilizarlas, si no hay, siempre vamos a tratar de guiarlos con alguna consigna. Si no hay nada preestablecido, ustedes podrían analizar también qué pasó con esas lesiones. Si vamos a achacar, por ejemplo, tentativa de homicidio, es muy probable que algunos autores consideren que por que se dé un supuesto de concurso aparente entre esas figuras. Profe, puede ser un concurso aparente de la relación de subsidiariedad, creo. De subsidiariedad, sí. O de consunción también podría Porque ser. si no se aplica la pena más grave, se tiene que, es como un auxiliar, digamos. Exactamente. Yo le quería preguntar eso. Un segundo, sí. Como vos tenés la tentativa, el homicidio en grave tentativa es mucho más grave que el resto de las figuras. Y entonces vos podrías quedarte con la figura grave y considerar que dentro del plan de homicidio estas consecuencias eran necesarias para llevar adelante el plan de homicidio según esas circunstancias. Es decir, como parte del plan debían privar ilegítimamente la libertad, para privarla debían lesionarlo levemente, etc. Ahí también hay criterios que según, por eso es todo una cuestión de argumentación o de fundamentación, porque hay autores que consideran que dependiendo de la gravedad de la afectación del bien jurídico, nosotros vamos a decir si se trata de un hecho independiente o si se trata simplemente de un contexto necesario
necesario para llevar adelante el delito de homicidio que quedó en grave tentativa. Alguien habló antes que Miriam, que la interrumpí, Yasmín, me parece. Sí, era yo, profe. Le quería preguntar si en el concurso aparente se pueden presentar varios tipos de relación en un mismo hecho o si deberías de optar por uno. No, se pueden presentar más de una, inclusive. Y tenemos que de alguna forma plantearlo, digamos, en el caso. Exactamente, plantear dónde encuentran ustedes que se da ese concurso aparente. No, gracias. De nada. Recuerda que lo del concurso aparente es una de las figuras más complejas que existe dentro del derecho penal y que es una cuestión de argumentación y de lógica. Hay soluciones que son más evidentes y hay otras que no lo son tanto. Y siempre se va a tener en cuenta la argumentación que ustedes puedan tener en el caso en concreto. Argumentación jurídica y donde nosotros podemos detectar que entendieron cómo opera ese instituto en particular, independientemente de que estemos o no de acuerdo con ustedes en la resolución del caso. Sí, Miriam. Antes que salgamos del caso, pues justo estaba pensando que tenía una duda sobre esto y ahí me acordé. Sí. El tema de comienzo de ejecución, que está medio atrasado todo lo que estamos hablando con respecto al caso, pero me surge que, siendo que son complementarios los criterios orientadores de Jacobs, o sea, la tesis de Pessoa con los criterios orientadores, ¿sí? Sí. Se puede decir en este caso, yo podría decir que de acuerdo a los criterios de Jacobs, y tomo el criterio positivo de que se da la ejecución cuando el autor se introduce en la esfera de protección de la víctima o actúa sobre el objeto de protección, ¿sí? Yo puedo decir que según el plan de este autor, el acto productor de la finalidad está donde coloca la bomba bajo la limusina o está mal. Sí, podrías decir. Podría ser. ¿Y cuál o sería está tu mal fundamento? mezclado, porque se me hace como que se complementan, pero no sé si está bien armado, por eso. Se complementa simplemente, empezó a lo que viene a complementar. Por eso yo les decía, ustedes pueden elegir una u otra teoría. Si ustedes eligen el complemento porque les parece que es más lógico o que da una solución más razonable o más justa, pueden ir con la tesis de Pessoa. Si no, pueden ir con la tesis de Jacobs o de otro autor alemán que hayamos analizado, no hay ningún inconveniente. Claro, puedo tomar, digamos, ese criterio y decir por ese lado ese criterio, entonces puedo decir que la comienzo de ejecución está acá donde colocó la bomba, ¿puedo decir eso? Sí. ¿Ah? Y tomo solo lo de Jacobs, por ejemplo, en este caso puntual. Podría decir que tomás a lo de Jacobs y decir que considerás que se da el principio de ejecución en ese momento y lo tenés que fundamentar de acuerdo a cómo está planteado el principio, esa teoría, digamos, en base a... Claro, digo que no encuentro los criterios negativos. Cuál es el marco, cuál es la cercanía con la acción típica, cómo explicás ese contexto para decir que hay un principio de ejecución y cómo no. Perfecto, gracias. No, de nada. Bueno, vamos a la variante que... ¿Nadie quiere ir a la variante? Sí, profe. ¿Quiere que la lea, doctor? ¿Cómo? ¿Quiere que lea? Sí, por favor. Variante. Petronilo también odia profundamente a Isidoro, y como sabe que Parmenio es un pobre hombre sin carácter ni resolución, decide engañarlo, haciéndole creer que la bomba se activa con un control remoto, cuando en realidad la misma explotará cuando la limusina de Isidoro llegue a la velocidad de 120 km por hora. Por ello, aunque Parmenio se arrepiente, la bomba estalla de todas maneras, muriendo Isidoro y su chofer instantáneamente. Buenísimo. ¿Quién va a trabajar conmigo? Yo algo hice, doctor, pero hicimos en realidad en un Zoom con todos los chicos, pero yo por lo menos estoy en duda. Dale, Tania, dale, animate. Dale. Yo creo que si bien hay coautoría porque estaban de acuerdo en el plan, me hace ruido el tema de que le haya engañado con un poco de la parte, pero no es autoría inmediata porque la otra persona sabía lo que hacía.
Entonces, No, como que, sabía lo que hacía hasta un punto. claro, hasta un punto sabía lo que hacía, pero sí, o sea, estaba de acuerdo en poner una bomba y todo por ahí, no en la manera que iba a explotar, pero en todo lo demás estaba de acuerdo. Lo que pasa es que si las circunstancias cambian, también cambia la resolución del caso. Vos tendrías dos tramos, diríamos. Un tramo donde hay un plan y donde ellos seguían en base a ese plan, y un segundo tramo donde directamente ese plan cambia absolutamente y no se le informa a una de las partes, que es justamente Parmenio. Tiene un problema con la representación. Sí. Y él actúa en base a un tipo de representación que no se condice con lo que en realidad está sucediendo. Y si tiene una representación que no se condice con lo que está sucediendo, ¿qué sucede con él? Profe, si fuese coautoría, en este caso ambos tendrían que saber tanto cuál sería el resultado. Porque acá como que se cambia el plan, digamos. Exacto. Claro. Y si se cambia el plan y hay un problema con la representación, ¿qué existe? ¿Con qué nos estamos encontrando? Falta el elemento subjetivo. ¿Y cómo se llama esa falta del elemento subjetivo? Error de tipo. Error de tipo. Es un error de tipo. Es un error de tipo. De Parmenio. Y el error de tipo de Parmenio excluye que El dolo. El dolo. El dolo de la punta. sea un error de tipo vencible o invencible, excluye el dolo. Y automáticamente lo deja en condiciones de ser un instrumento. ¿Sería una autoría inmediata entonces? Una autoría inmediata. Para mí sería una autoría inmediata. Profe, voy a hacer una Perfecto. broma. ¿Quién me pone mi 6, las chicas ahí del grupo? No, a mí la verdad la coautoría me hacía ruido porque él no estaba en una falsa, no estaba como sabiendo del todo, pero también sinceramente la autoría inmediata me hacía un ruido porque yo entendía que algo estaba él de acuerdo, entonces como que ahí Sí. estaba en duda, sinceramente. Claro, pero fíjate que cómo termina Como, siendo el claro, caso, en haciendo la definitiva, fundamentación es termina completamente todo. diferente a lo que ellos habían pensado en un primer momento. Y eso hace que cambien las circunstancias y por ende ese error de tipo que encontramos en Parmenio es el que te habilita a vos para poder pensar en un supuesto de autoría inmediata por parte Claro, de Petrillo. Yo miro a cada rato porque tengo anotados los nombres y soy malísimo. Sí. Claro, porque el otro pasa a tener el dominio del hecho. Exactamente, solamente uno pasa a tener el sí y el cómo de la cuestión porque es quien tiene en realidad la representación perfecta de la situación, el otro está en un error. Entonces el otro que está actuando según sus falsos conocimientos actúa en un error y es simplemente instrumentado por la primera persona que es terrible. Profe, y el error es invencible porque no habría forma de que Parmenio sepa porque no era especialista en bombas, entonces él no sabía que la bomba estaba confeccionada de otro modo. Yo también creo lo mismo, yo creo que es un error invencible. Ah, bien. Vaya poniéndonos la nota nomás, profe, no hace falta mañana de que ve el partido. Bueno, listo. Chicos, mañana la idea es arrancar a la 1 y terminar 3:30. Vamos a tratar de terminar a las 3. Y los que vayan quedando después de las 3 van a tener un mal concepto. No, mentira, a las 3:30 vamos a tener más o menos. Yo siempre me quedo última, profe, voy a tener un mal concepto. Ay, yo también me voy a quedar última. No amenaza, Dale. ¿Estamos con la variante o les queda alguna duda? No. Creo Profe, que estamos. en ese caso de la variante, Sí. el que tenía el dominio del hecho, que es el que hizo la bomba, pasaría a responder por el homicidio de las dos personas que iban adentro. Y el otro quedaría solamente por culpa. Sí, o... Bueno, si es invencible, se Como que hay quedaría un como error atípico. invencible. Claro, si es invencible es atípico. Entonces sería típico, exacto. Ujú. En el caso de uno. El Gracias, sujeto que es inventado. De nada. A ver, vamos a ir, no a los casos que tenemos, tengo un videito más para mí que me gusta que se compliquen un poco, y después volvemos a los casos que ya teníamos, que venimos analizando. ¿Estamos? Este creo que se llama Hamlet, creo que nunca lo trabajamos,
con ustedes. Lo vi en el campo, ¿lo pero vieron? no sé por